En este video se explica cómo ocurre la contracción de músculo estriado y músculo liso. Comenzaremos con la parte de músculo estriado. El músculo estriado es el más abundante en el cuerpo, constituye el 40% del peso corporal y permite el movimiento de todo el cuerpo. Ejemplos del músculo estriado son aquellos de los brazos y de las piernas. Por ejemplo, en la parte superior anterior del brazo se encuentra el bíceps, mientras que igual en la parte superior pero posterior se encuentra el tríceps. Asimismo, en la pierna, en la parte superior se encuentra el cuádriceps, que está conformado por un conjunto de músculos que les mostraré a continuación. El cuádriceps consta del recto femoral, del vasto lateral y del vasto medial, y es un ejemplo de músculo estriado. Otro ejemplo de la pierna es el gastrocnemio, que comúnmente se denominan gemelos. Y podemos observar que existe una gran cantidad de músculos del tipo estriado. El músculo consta de fibras, que son las células que lo constituyen. Las fibras a su vez tienen miofibrillas, que son las que permiten la contracción muscular, y las miofibrillas se estructuran de la siguiente manera. Se encuentra la proteína alfa-actinina en la región denominada Z, y de manera perpendicular a ella se encuentran filamentos de actina y miosina. La miosina forma filamentos más gruesos que aquellos de actina. En las zonas donde no hay actina, que justo coinciden con el centro de la miosina, se conforma la zona H, y en la zona donde no hay miosina se denomina I. Para la contracción muscular se sabe que, actualmente se considera que los filamentos de actina se mueven entre los filamentos de miosina. ¿Y cómo es que ocurre este movimiento? La miosina es una proteína que tiene una cabeza globular y un filamento delgado. Y la actina es una proteína que consta de dos filamentos que tienen una serie de monómeros. La manera en que la actina puede deslizarse entre los filamentos de miosina es de la siguiente manera. Se sabe que la cabeza globular tiene 4 regiones de diferente afinidad para la actina. Van de la región M1 a la M4, siendo la M4 la más afín a la actina. De esta manera se une la primera región a la actina. Posteriormente la segunda, la tercera y la cuarta, ya que cada vez va ocurriendo con mayor facilidad porque las zonas son más afines. De esta manera, con esto se genera el movimiento del filamento de actina. Se va uniendo la cabeza con las zonas progresivamente afines y con esto se va deslizando el filamento de actina. Entonces, al deslizarse es que ocurre la contracción muscular. Y ¿cómo está mediada la contracción muscular? La contracción muscular está mediada principalmente por acetilcolina. Para el tipo de músculo estriado, la acetilcolina se va a unir a su receptor, que es un receptor de tipo ionotrópico, que se encuentra en las fibras musculares. A continuación se explicará con más detalle de dónde viene esta acetilcolina. Pero por ahora mencionaremos que la acetilcolina se une a su receptor. Se unen 2 moléculas de acetilcolina por receptor. Y como ya mencionamos, este receptor es de tipo ionotrópico. La unión de acetilcolina genera su apertura y permite el paso a través de este receptor, que a su vez es un canal iónico, de iones sodio, potasio y calcio. Principalmente ocurre movilidad de iones sodio. De esta manera entran iones sodio al interior celular y, como sabemos, el ion sodio tiene carga positiva y con esto se genera una despolarización. Y a continuación explicaremos cómo es que esta despolarización deriva en la contracción muscular. La unión neuromuscular es la sinapsis entre una neurona y la fibra muscular.
y en este momento explicaremos cómo ocurre para músculo estriado. Bueno, como sabemos, el botón sináptico tiene vesículas en su interior y cuando ocurre una despolarización en la neurona, esta se propaga hasta el botón, se abren canales de calcio, lo cual favorece la entrada de calcio y con esto la vesicularización y la exocitosis. Entonces, en la exocitosis se fusionan estas vesículas con la membrana de la neurona y con ello se liberan neurotransmisores, en este caso acetilcolina. ¿Okay? La acetilcolina se va a unir a los receptores que mostramos anteriormente que se encuentran en la fibra muscular, que es esta. ¿Okay? Entonces, como ya mencionamos, con su unión favorecen la entrada de iones sodio que generan una despolarización en el interior de la célula. Entonces entran iones sodio. Y esta despolarización viaja a través de túbulos transversos para alcanzar la profundidad de donde se encuentran las miofibrillas. ¿Okay? Bueno, entonces viaja a través de estos túbulos transversos. Y con esto se va a generar la apertura, la apertura de canales de calcio que se encuentran en el retículo endoplásmico de las fibras musculares. Con esto se genera la salida del ion calcio. Y la salida del ion calcio va a generar el movimiento antes descrito de las fibras de actina sobre las fibras de miosina. Y de esta manera se va a generar contracción muscular. Y bueno, la participación del calcio ocurre de la siguiente manera. Existen dos proteínas, troponina y tropomiosina, que inhiben la unión de miosina a actina y por consiguiente el movimiento antes descrito. El calcio va a inhibir a estas proteínas, a troponina y a tropomiosina, permitiendo este movimiento y generando finalmente la contracción muscular. De esta manera, la liberación de calcio del retículo endoplásmico va a derivar en el movimiento de actina sobre miosina y esto en contracción muscular. Bueno, un punto interesante de la contracción en músculo estriado son los calambres. A continuación les hablaremos un poco de ellos. Okay. Los calambres son un desbalance entre la inducción y la inhibición de contracción muscular. Los calambres, en particular, ocurren cuando en individuos sanos después de hacer ejercicio. Bueno, los usos musculares generan contracción muscular, generan señalización que deriva en contracción muscular, mientras que el órgano tendinoso de Golgi inhibe la contracción muscular. Y en los calambres hay un desbalance a favor de los usos musculares, de la señalización proveniente de usos musculares, ya que hay una disminución de la inhibición mediada por el órgano tendinoso de Golgi. De esta manera, esto deriva en un exceso de contracción muscular que genera los calambres. Y bueno, pasando a lo que ocurre en músculo liso, también el calcio tiene una importancia muy grande en la contracción de este tipo de músculo, pero hay un par de diferencias en ella. El músculo liso constituye las paredes de los órganos. Y bueno, ahora les hablaremos de cómo ocurre la contracción en este tipo de músculo. En este tipo de músculo hay influencia de un gran número de neurotransmisores, así como de hormonas. Los principales neurotransmisores que están involucrados en la contracción de músculo liso son la acetilcolina y la noradrenalina. Y estos neurotransmisores pueden tanto inducir como inhibir la contracción de este tipo de músculo, dependiendo del tipo de receptor al que se unan. En el caso de que induzcan la contracción, ocurre la siguiente serie de eventos.
Estos neurotransmisores, al incidir sobre células de músculo liso, van a incrementar la concentración intracelular de calcio por medio de dos mecanismos. El primero, favorecer su entrada del medio extracelular. Y el segundo, favorecer su salida del retículo endoplásmico. De esta manera incrementa la concentración de calcio, pero a diferencia de lo que ocurre en músculo esquelético o estriado, la manera en que ocurre la contracción involucra una serie de proteínas, entre ellas la calmodulina. El calcio se va a unir a la calmodulina, lo cual va a generar su activación. La calmodulina, a su vez, va a activar a una proteína sinasa. Esta proteína sinasa va a fosforilar la cabeza globular de la proteína miosina, incrementando su actividad de ATPasa. La actividad de ATPasa es importante porque al unirse ATP a esta proteína y ser hidrolizado, genera energía para la unión a la proteína actina y para su deslizamiento. Entonces, al fosforilar la sinasa a la cabeza globular de miosina, favorece la unión de la proteína actina y con esto su deslizamiento y la posterior contracción muscular. De esta manera es como se genera contracción muscular en músculo liso.